está con nosotros nuestra pediatra biker, María Elisa de Juan, y vamos a hablar acerca de las anemias hereditarias. ¿Por qué? ¿Por qué se transmiten las anemias hereditarias de una persona a otra con los niños? Yo, no sé, tenía la idea de que a veces no podía ocurrir. No, claro, es que hay distintos tipos de anemias. Una anemia aguda por una pérdida de sangre en forma brusca, pues produce una clínica muy particular y esto es a consecuencia de algún sangrado, algún trauma y esto ya pues una pérdida aguda y es un caso que es aparte. Tenemos las anemias que son por deficiencia de hierro, por alimentación o por otros factores que también pues corresponden a estas adquiridas durante la infancia o en la vida adulta. Pero tenemos una serie de anemias que son hereditarias, que son transmitidas de manera genética de los padres hacia el recién nacido y que pueden tener consecuencias en la vida y en la calidad de vida de los niños. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Bueno, tenemos lo que son, por ejemplo, las anemias como son las esferocitosis, las que son las anemias falciformes, que es tan conocida aquí en Panamá. Sí, eso sí. Hay distintas fracciones de la hemoglobina. Al final la hemoglobina no es más que una proteína que está dentro de los glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos para su metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, la incapacidad de entrega de estos oxígenos por el transporte de hemoglobinas que no son normales, pues causan trastorno. Entonces, por ejemplo, la anemia falciforme es una enfermedad donde estos glóbulos rojos pierden esta capacidad, se destruyen y producen síntomas a nivel de distintos órganos. Por ejemplo, producen una incapacidad para defenderse ante las infecciones, produce crisis vasoclusivas o crisis de dolor porque al romperse van dejando pues estos residuos y la sangre no fluye de la misma manera porque se producen diferentes obstrucciones. ¿Cuál es un signo de que mi pequeño está sufriendo de algún tipo de anemia? Bueno, las anemias hereditarias se diagnostican. Importante los antecedentes familiares. Esto no es algo que aparece de manera espontánea, sino ya tenemos una historia familiar. Sí, ya saben. Si, por ejemplo, uno de los padres son portadores de anemia, los portadores de anemias falciformes o de talasemias también no tienen ningún tipo de síntoma. O pueden tener síntomas muy pequeños. Cuando dos personas, que por ejemplo, una pareja, que los dos son portadoras de anemia falciforme, pues tienen descendencia, tienen una probabilidad de que uno de sus hijos sea falsémico, sean portadores o no porten el gen. O sea, ahí tenemos estas probabilidades. Esas 3 probabilidades. Sí, tenemos ese 25, 50 y 25%. Cuando un niño nace falsémico, inicialmente tenemos distintos tipos de hemoglobina, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A. Y en los pacientes falsémicos pues está la S y en algunos que hay uno que es una porción que se llama hemoglobina C. Entonces, estos pacientes cuando nacen tienen la hemoglobina, la S, que es la de falsémico, y tienen la hemoglobina fetal, que es con la que ellos nacen. Esa hemoglobina fetal desaparece en los primeros 6 meses y empieza a producirse glóbulos rojos nuevos que ya tienen la porción de la hemoglobina falsémica, por explicarlo de esta manera. Entonces, estos niños ya empiezan con crisis dolorosas, con secuestro esplénico, con neumonías, con infecciones recurrentes, con anemia, pues empieza a destruirse estos glóbulos rojos y la hemoglobina empieza a descender. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata? Perfecto. Estos bebés, cuando son talasemias menores, en realidad complejo B, ácido fólico, en algunos casos, no en todos, se les puede mandar hierro, pero el hierro, dado de manera crónica, produce toxicidad y hay que dar quelantes de hierro. Eso es una. 2, algunas talasemias, por ejemplo, talasemias mayores, o incluso también la anemia falciforme, requieren transfusiones de sangre con frecuencia cuando los niveles pues disminuyen a niveles críticos y compromete la vida del paciente. Entonces se les transfunde. Las anemias hereditarias pues son incurables. Es permanente, es permanente para toda la vida. Las talasemias, una talasemia mayor o una talasemia beta, estos pacientes incluso pueden requerir trasplante de médula ósea, terapias genéticas para
eliminar o disminuir el riesgo de nacer con esta talasemia, porque estos pacientes pues se comprometen. Incluso algunas talasemias, cuando son ambas fracciones se unen, los niños desde que nacen, retraso de crecimiento, Eso cabeza te quería pequeña. preguntar, porque lógicamente si tengo anemia hereditaria, tengo un bebé es sumamente pequeño, puede atrofiarlo o complicar de alguna manera su Claro, o crecimiento, sea, su sí, desarrollo. por supuesto, se compromete a su salud. O sea, lo que pasa es que no puedo mezclar las anemias, pero Claro, en algunas produce alteración, por ejemplo, en el crecimiento de los huesos, talla baja, retraso de crecimiento, alteraciones cognitivas, porque la anemia o el aprendizaje está muy relacionado con los niveles de hemoglobina. También pueden tener la cabeza un poco más pequeña, tienen esplenomegalia, el vaso se agranda, que está por debajo de la costilla del lado izquierdo, por eso revisamos el abdomen en los pacientes. Esto se agranda y entonces ya te sugiere de que hay algo que se está atrapando ahí, porque el vaso pues filtra toda esa sangre y va reteniendo y va aumentando de tamaño en estos pacientes. Mira, que el productor tenía por acá una pregunta, no recuerdo exactamente lo que dijo, no sé si es la anemia permisiva, ¿es correcto? No, perniciosa, perniciosa. Perdón, que si la anemia perniciosa se puede llegar a convertir en leucemia. Bueno, ¿Es un mito o es una realidad? No, o sea, no como tal, o sea, no lo tengo registrado que se pueda convertir como en una leucemia, pero obviamente todas estas alteraciones uno se le da un seguimiento en estos pacientes. Lo que pasa es que ya lo que es leucemia es un cáncer, es un cáncer sanguíneo, que eso es otro. Sí, es un tema muy alejado realmente de lo que tiene que ver con el tema de las anemias. ¿Comprometen no está el relacionado. tratamiento, como sé que mandas muchísimas pastillas, comprometen algunos otros órganos de los niños también? Porque si es una anemia hereditaria, tengo un tratamiento que debe ser constante. Primero que nada, con las anemias hereditarias, creo que el mensaje que uno trata de transmitir es, uno, asesoría genética. Primero uno, al tener descendencia, debe saber cómo uno está. Me pasa mucho que a veces los papás desconocen su estado de portadores de anemias, estoy segura que de anemia falciforme, pasa bastante. No tanto porque aquí en Panamá, por ejemplo, para casarse de manera civil, te piden la solubilidad de hemoglobina y ya ahí sabes si eres portador o no, por lo menos de anemia falciforme. Entonces ya ahí por lo menos uno sabe. Con las personas de ascendencia europea y judía también tienen mayor riesgo de tener talasemias. Entonces, ellos también tienen conocimiento y una asesoría genética de la pareja antes de tener descendencia puede ayudar a disminuir el riesgo de tener un niño con complicaciones. Entonces, lo importante aquí es, esto no es algo que, una vez que el niño nace, es muy poco lo que nos queda más que el seguimiento, el control, el tratamiento médico, el seguimiento cercano con su pediatra y con su hematólogo y saber que estos niños ¿se pueden desarrollar de forma óptima siempre? Sí, sí, yo tengo niños falsémicos en la consulta y son niños espectaculares, muy sanos, que eventualmente hacen sus recaídas, pero como estamos con un control muy estrecho. Muy estricto. Exacto. Pueden desarrollarse de forma normal, es un niño completamente normal. Los niños con talasemias menores, que también los tengo en la consulta, igual se les da seguimiento, son niños completamente sanos, nada más que uno le hace énfasis que tiene talasemia. Una pregunta frecuente que me hacen los papás, y perdona que te interrumpa, es que cuando detectamos las talasemias menores, cuando son portadores de talasemias menores, realmente al año, en los laboratorios de control, ellos me dicen, pero doctora, es que nosotros le hicimos el tamizaje cuando nació. Cuando nació, claro. Porque esto no salió antes. O sea, algunas pueden, sobre todo las que son expresiones menores, pueden que no se detecten en ese momento. Exacto, pero definitivamente ya cuando son las más graves sí se detectan. Van a salir a la luz, exacto, por supuesto. Pero las menores o las más leves o las asintomáticas no se van a diagnosticar sino hasta más adelante. Por supuesto. Y el tamizaje que se realiza por ley a todos los recién nacidos permite detectar estas talasemias. Hay una muy importante que no mencioné de las hereditarias, son las deficiencias de glucosa 6-fosfato, que es una de las más frecuentes en nuestro país, más que la anemia falciforme, porque es una deficiencia enzimática que destruye glóbulos rojos y con medicamentos y ciertas semillas produce una destrucción de los
anemia aguda, ictericia y compromiso del estado Siempre general que del usted paciente. tenga de repente alguna consulta o no sepa realmente qué hacer, es fundamental que consulte con su especialista para saber Sí. realmente lo que tiene que hacer y seguir todos los pasos para que entonces su niño se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Gracias, doctora, por estar con nosotros De esta nada. mañana hablando de la anemia hereditaria.